luego de eso empezamos ya con el MATLAB, ¿no? Ya esperemos que para eso, para ese momento ya esté el MATLAB instalado. El MATLAB o si no la PC remota lista para ingresar. Bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado en esta parte, en la función transferencia, ¿no? Justo para empezar la función transferencia. Habíamos visto, bueno, cómo hacer un modelo matemático con ecuaciones diferenciales. Y luego hicimos un repaso de transformar de Laplace. Entonces, sabemos que cuando aplicamos la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales, entonces podemos reordenar los términos y obtener la función transferencia, que en este curso generalmente la van a ver con sus siglas, ¿no? FT. Entonces, acá tengo un ejemplo de un proceso, ¿no? El bloque va a representar un proceso, y acuérdense que cuando hablamos en diagrama de bloques, esta I va a ser el proceso P multiplicado por U de T. ¿No? Y digamos que el proceso P o la relación entre U e I se hace a través de esta ecuación diferencial. Entonces, acuérdense que yo necesito, para hacer el modelamiento matemático, expresar I como función de la entrada. Pues tendría que sacar la transformada de Laplace de esto. Entonces, acuérdense también que para todo este curso vamos a considerar condiciones iniciales cero, porque si no, no podríamos sacar la función transferencia. ¿No? Y sí, se puede considerar condiciones iniciales cero, como les dije, en un sistema real, considerando que las mediciones se hacen de forma relativa, ¿no? O sea, como variaciones cerca de un punto de operación. Entonces, saco transformada de Laplace. Considerando condiciones iniciales cero, entonces la transformada de Laplace de la derivada de I, pues sería S por I, ¿no? Y para resaltar que esta I ya no está en el dominio del tiempo, sino está en el dominio de la frecuencia, le ponen I de S, ¿no? I es una función de la variable compleja, ¿no? Esta variable que es el dominio de la frecuencia. Entonces tendría acá S por I igual a B por U. Ahí, bueno, en los libros van a ver también que esta I y, bueno, las variables, cuando lo pasan el dominio de la frecuencia, las van a ver en mayúscula, como aparece aquí. Será igual a B por U menos A por IS. Entonces, si yo quiero tener I en función de U, pues lo voy a tener que despejar I. Entonces, esto de acá lo puedo pasar a la izquierda y puedo factorizar. Entonces, va a quedar I de S por S más A igual a B por U de S. ¿No? Entonces, este S más A puedo pasar a la derecha y quedaría que I de S es igual a B por U de S entre S más A. ¿No? Y esto de acá es lo que se llama la función de transferencia. ¿No? Eso es lo que está acá adentro. ¿No? Entonces, esta I de S sería igual a G de S por U de S, como habíamos dicho, ¿no? Este es un producto simple. Acá en el tiempo, sin embargo, es un producto de convolución. Por eso que es más fácil trabajarlo en el dominio de la frecuencia, en el dominio de Laplace. Entonces, la definición de función de transferencia sería, pues, I, la salida sobre la entrada, ¿no? Esto de acá es la función de transferencia. Esto de acá todavía no es función de transferencia. Así como está esta ecuación, no es una función de transferencia. Lo que está en línea punteada sí es la función de transferencia. Entonces, dense cuenta de la diferencia, ¿no? La función de transferencia es la relación de la salida sobre la entrada.
Esta ecuación representa la salida, solo la salida simplemente. ¿No? Función de transferencia es la relación de salida sobre entrada. Así que si hay una pregunta teórica, por ejemplo, en el examen que diga, no sé, la función de transferencia es el resultado de dividir la entrada sobre la salida, entonces ahí tendrían que marcar falso, pues, ¿no? Porque la función de transferencia realmente es salida sobre entrada, siempre. ¿No? Entonces, al final, cuando ustedes apliquen la transformada de Laplace, pues les va a quedar, así como aparece acá, un polinomio arriba y un polinomio abajo. ¿No? Y acuérdense que siempre consideramos condiciones iniciales cero, ¿no? Eso puede ser también una pregunta teórica. ¿No? Un polinomio arriba y un polinomio abajo. Y bueno, la salida es g veces u, ¿no? En el dominio de Laplace este es un producto simple. En el dominio del tiempo esto vendría a ser convolución, pero nosotros siempre vamos a trabajar en Laplace para este tipo de, bueno, para ingeniería de control. ¿No? Ahora, acá hay algunas cosas interesantes que podéis observarse. Por ejemplo, ya sé que esta es mi función de referencia a la planta, sé que esta es mi salida, y sé que esta es mi entrada. Entonces, ya sé que la salida siempre es, bueno, lo que está, el proceso que está dentro del bloque, del bloque o sistema, multiplicado por su entrada. Entonces, si yo mido acá la salida, pues voy a medir I de S. Pero hay una forma de poder medir a la salida la función transferencia, ¿no? Y acá, si esto es una multiplicación, pues por matemáticas podríamos decir, y si hacemos U de S igual a 1, si hacemos U de S igual a 1, pues tendrá que la salida es igual que la función transferencia. Entonces acá yo les hago la pregunta, este U de S igual a 1, esto está en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, ¿qué tipo de señal representa? Hemos visto dos tipos de señales, ¿no? El impulso y el escalón unitario. El 1, ¿qué tipo de señal representa en el tiempo? Ajá, el impulso unitario, ¿no? Es este de aquí. Eso quiere decir que si yo le mando un impulso a este sistema, pues obtendré como salida su función de transferencia. Sí, y eso es una razón por la que, por ejemplo, las personas que están dedicadas al análisis vibracional eh, realizan sus experimentos metiéndole un golpe a una estructura. Entonces, en análisis vibracional es importante saber cuál es la frecuencia natural de una estructura, porque esto de acá en el bloque no necesariamente tiene que ser un proceso, también puede ser una estructura, ¿no? Este modelamiento de aquí, ¿no? Puede ser una estructura, una máquina, un proceso, ¿no? ¿No? Entonces, el ingeniero que está encargado pues, de hacer análisis vibracional querrá saber cuáles son las frecuencias naturales de la estructura. ¿Para qué? Para que esas frecuencias naturales no coincidan con las frecuencias de excitación o las frecuencias de los motores que están cercanos. ¿Por qué? Porque cuando coinciden existe lo que se llama pues una resonancia, ¿no? Y una resonancia puede destruir la estructura, ¿no? La puede romper y bueno, se puede destruir. Y la frecuencia natural se puede sacar de la función transferencia de esa estructura. Pero ¿cómo pueden obtenerla? Pues fácil. Sabemos pues que si le metemos un impulso a un sistema, pues obtendremos su función de transferencia como salida. Y eso es exactamente lo que hacen. Agarran un martillo y le meten un martillazo a la estructura, ¿no? Eso vendría a ser el impulso. Y al otro lado ponen un acelerómetro para medir la vibración, ¿no? Y a partir de la vibración pueden sacar los puntos pues, donde, donde pueden estar las frecuencias naturales del sistema, ¿no? En las frecuencias naturales va a haber una mayor amplitud de vibración. Entonces ellos se valen de eso pues para verificar pues que la estructura no tenga una frecuencia natural que coincida pues con la frecuencia de giro de algún motor que esté cercano, ¿no? Y que pueda hacer que todo esto entre en resonancia. Entonces sería una aplicación práctica de este concepto, ¿no? Entonces, si U de S es 1, pues obtendré pues, la función de la planta, ¿no? Entonces, ya es un análisis, miren, ya estamos viendo un análisis de qué pasa cuando le mando un impulso unitario a la función de transferencia. Ahora, ¿qué pasará cuando le mando un escalón? ¿No? En este ejemplo, por ejemplo. Ojo, fíjense que vale 1 en el dominio de la frecuencia, ¿no? O en el dominio de Laplace.
¿no? Y en el dominio del tiempo eso se escribe como una delta, ¿no? Este es en el dominio de Laplace y este es en el tiempo. Pero en el caso del escalón unitario, ahí es 1, pero en el dominio del tiempo. Y en el dominio de Laplace, el escalón unitario se expresa como 1 entre s. ¿No? Entonces, si yo le aplico un escalón unitario, por ejemplo, a esta salida, o tengo esta salida, perdón, y yo sé que mi entrada es esta de acá, entonces también podría sacar la función transferencia, porque sé que c de s va a ser la función transferencia multiplicada pues por la entrada, ¿no? Y si sé la función transferencia, bueno, perdón, no sé la función transferencia, sino la, la entrada en el dominio de Laplace, que es 1 entre s, entonces puedo hacer una simple división, ¿no? Esto de acá pasa para la izquierda, y aquí ya esto recién sería pues función transferencia, porque es salida sobre entrada, ¿no? Y también podría sacar el modelo matemático, solo que haciendo una operación adicional. ¿No? Entonces, acuérdense que para todo siempre consideramos condiciones iniciales 0, ¿no? En todo el curso, y que la función esa pues será un polinomio arriba sobre un polinomio abajo. ¿Por qué salen polinomios? Pues porque las ecuaciones diferenciales son lineales, ¿no? Esa era la premisa del curso, ¿no? ¿No? Y la premisa del control clásico. Siempre vamos a trabajar con sistemas lineales. Y si no son lineales, pues los linealizamos y utilizamos todas las herramientas del curso, ¿no? Entonces, acá hay una ecuación diferencial que es fácil también de resolver, ¿no? Una ecuación diferencial, esto es lineal, y el momento que le saco Laplace, pues es súper sencillo, pues si consideramos, ojo, que las condiciones iniciales son cero. Entonces, la Laplace, considerando que las condiciones iniciales son cero de la segunda derivada de c, pues será s cuadrado por c. El otro de acá será s por c, y este será c, y esto de acá será s por r, y esto será r. Entonces, el objetivo que vamos a hacer es salida sobre entrada. Entonces, acá es una álgebra sencilla, porque solo tengo que factorizar c y r, y poner uno encima del otro, y ahí mi función transferencia. ¿No? Esto de acá es la función transferencia. Muy fácil. Ahora, ¿qué pasa? También hay otra forma de sacar la función de referencia, ¿no? Ahí lo hemos hecho a partir de la ecuación diferencial. Pero se podría incluso sacar del mismo sistema, bueno, del mismo esquema del proceso que queremos modelar. Por ejemplo, en este caso, un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, acá estos parámetros, ¿no? Están acá en el dominio del tiempo, pero todos esos parámetros podríamos pasarlo al dominio de Laplace, ¿no? O al dominio de la frecuencia, ¿no? Y de hecho acá vemos, ¿no? Bueno, las resistencias van a pasar igualitas, pero en el caso del condensador pasó como 1 sobre C1 por S. ¿Por qué creen que es eso? ¿No? Y de paso acá les dejo también el resto de cómo han hallado la función de referencia para que puedan deducir ustedes mismos. ¿Por qué han colocado el condensador como 1 sobre C1S? Ajá, sería la Laplace de una integral, ¿no? Pero ¿por qué la Laplace de la integral estaría aquí? A ver, si se acuerdan de circuitos eléctricos, el condensador es como si fuese una impedancia, ¿no? Es parte de una impedancia, ¿no? O puedo considerarlo como una impedancia. Entonces, si ustedes, bueno, si nos acordamos, pues la ecuación del condensador era I sub C igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, ¿no? Tengo esto de aquí. Esto de acá, pues le puedo sacar Laplace y tendría I de S igual a C por S por B de S.
¿no? Y si me acuerdo que, bueno, puedo despejar acá B de S, tendría I de S entre C por S. Y si me acuerdo que, que el voltaje es corriente sobre resistencia, ¿no? O perdón, el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, la resistencia o la impedancia de este condensador, pues sería 1 sobre C por S, ¿no? Entonces, esto realmente es la impedancia del condensador. Y así como hemos demostrado acá, se puede representar como 1 sobre C1S. Igual acá con el segundo condensador. Y de una manera similar podríamos hacerlo con los inductores, ¿no? Entonces, una vez que tenga de esta forma, aquí ya es tan sencillo como aplicar ya la parte de circuitos eléctricos, ¿no? Porque acá puedo sacar la impedancia equivalente. Y si saco la impedancia equivalente, va a ser más fácil operar pues la salida sobre la entrada, ¿no? U sub C sobre, bueno, U sub C sobre U sub R. Y de esta manera tengo la función transferencia para ese circuito eléctrico. Este es un camino que probablemente es más fácil que sacar las ecuaciones diferenciales y después sacar transformada de Laplace. Claro, voltaje del condensador, ¿no? Bien, entonces, lo mismo podríamos aplicar en el caso del op-amp, ¿no? El condensador del op-amp, bueno, el condensador en ese esquema donde aparece el op-amp, en ese circuito también lo podríamos poner como 1 entre C por S, ¿no? Y sacar pues la función de transferencia de ese modelo, ¿no? Eh, bien, ahora, ¿se acuerdan este problema de acá? Habíamos sacado su ecuación diferencial, ¿no? A esta ecuación diferencial podríamos aplicarle la transformada de Laplace. Y aunque acá aparezca una ecuación diferencial de que de repente a simple vista, si lo ves, pues de repente en el primer segundo, de repente puedes pensar que estaba complicada, pero realmente no, pues no. Porque esto de acá es constante. Esto de acá sería S cuadrado W. Constante, esto sería SW, W. Acá tengo la entrada, que sería U de S. Y en este caso, el torque del motor, o el torque de la carga, está representado acá con M. Eso vendría a ser como una perturbación o una entrada adicional. Entonces, acá tendría S por M y M. Que es lo mismo que han puesto acá en la ecuación 4, ¿no? Entonces, fíjense, una cuadrática, ¿no? Similar a la cuadrática que sale aquí, ¿no? Una cuadrática. Una ecuación cuadrática o un polinomio cuadrático abajo. Entonces, acá también me salió un polinomio cuadrático abajo, pero acá hay un detalle. Porque acá tengo acá la salida, ¿no? Pero hay dos entradas, esta y esta de aquí. Y sabemos que para sacar la función transferencia, bueno, acá lo han recomendado más, sabemos que para sacar la función transferencia solamente se puede hacer pues con dos valores, ¿no? Tiene que ser siempre preciso, pero acá hay dos entradas. Entonces, no te pueden pedir pues función de transferencia de esta salida pues con estas dos entradas. Lo que sí podría venir en un examen es que te pidan función de transferencia de esta salida con esta entrada. Al final acuérdense que todo es lineal. Si ustedes sacan la función de transferencia de esta salida con esta entrada y lo usan en conjunto con la función de transferencia de esta salida con la perturbación, entonces pueden hallar el combinado, pues, ¿no? Sin ningún problema, porque se cumple, ¿no? Por el mismo hecho de ser lineal. Entonces, acá tenemos la función de transferencia de la salida sobre la entrada, ¿no? Y cuando nos piden eso, pues lo único que tendremos que hacer es eliminar esto de acá. Porque podemos considerar cero uno de los puntos, ¿no? Como si no estuviera. Y después, si queremos sacar la función de transferencia de m entre UR, perdón, omega entre m, entonces ahí tendría que eliminar este UR, ¿no? Y operar. Que es sencillo porque solamente es bajar esto, ¿no? Bajar todo esto en la parte del denominador, ¿no? Lo mismo podríamos decir acerca de este circuito que ya lo hemos visto, ¿no? Que lo hemos desarrollado. Solo que en lugar de tratar ya con las ecuaciones diferenciales, bueno, o las ecuaciones diferenciales en un inicio, antes de armarlas todas y colocarlas como una sola ecuación, pues de una vez acá ya le hicieron el cambio al dominio de Laplace, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aparecen como en función de S. ¿No? Entonces ahí tengo varias ecuaciones en dominio de Laplace que pueden ser más sencillas, ¿no? Porque ya no aparecen derivadas, ¿no? Son polinomios simplemente.
Lo único que me tocaría hacer es relacionar pues la salida sobre la entrada. En este caso han considerado, en lugar del W sub m, han considerado el θ como la salida. Y bueno, la entrada, como la variable manipulada, habíamos considerado que es el voltaje, ¿no? El voltaje de armadura. ¿No? Entonces acá tenemos lo que es la función transferencia. Tengo acá otro ejemplo, bueno, este para que ustedes mismos lo analicen, que de hecho está resuelto acá también, ¿no? Está resuelto paso a paso, donde termina después con una ecuación diferencial y el momento de desarrollar, fíjense, otra vez, una función de transferencia que tiene una cuadrática abajo, ¿no? En el anterior también, ¿no? Acá también aparece una cuadrática, porque tengo acá S y S, ¿no? Ah, bueno, acá sí aparece una cúbica, porque hay tres S. Pero en el problema anterior, sí aparecía una cuadrática, un polinomio cuadrático. Acá también aparece un polinomio cuadrático en este problema de aquí. Y en este del carro también aparece un polinomio cuadrático. Entonces son más o menos parecidos. Ahora, esto de acá es una combinación de lo que hemos visto ya, que lo hemos resuelto en la clase pasada. ¿No? Ya sabemos cómo vemos estas deformaciones y cómo sacar pues la deformación del resorte, ¿no? Así que eso no debería ser difícil para ustedes. Acá tenemos la ecuación diferencial y habría que sacar transformada en Laplace, que ya vemos que es bien sencillo, y solamente hacer un poquito de álgebra, ¿no? Bueno, el problema que vimos la semana pasada era este de aquí, ¿no? Y habíamos llegado pues a dos ecuaciones diferenciales. Pues ahí podemos sacar la transformada de Laplace y resolver el sistema para hallar la función transferencia. Aquí acuérdense, siempre es la relación de dos variables, x y x2. ¿No? Ya, entonces, esta es la función transferencia y que aquí sí sale un poco más complejo porque sale de orden 4. ¿No? Entonces, ¿cuál es la forma general de la función transferencia? Pues un polinomio arriba y un polinomio abajo, ¿no? Un polinomio numerador y un polinomio denominador. Y este término de acá va a representar el retardo de tiempo, ¿no? Cuánto se demora en responder el sistema. Pero ojo, cuánto se demora no en llegar a estabilizarse, sino cuánto se demora en hacer caso al sistema a la señal que hemos enviado. Ya hablaremos de eso más adelante en análisis en el dominio del tiempo, que es en otra sesión. Acá lo saltante y lo interesante de esta función transferencia es que nos puede dar bastante información, sobre todo si factorizamos el polinomio de arriba y el polinomio de abajo. Si lo factorizamos, pues tendremos acá varias raíces, ¿no? Y estas raíces tienen nombre. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué nombre tenían esas raíces? Porque me imagino que esto sí lo han visto antes, ¿no? Ajá, polos y ceros, ¿no? Estos son los ceros y estos son los polos. Entonces, acá, examinando los polos y ceros, nos pueden dar información valiosa acerca del comportamiento de esta función transferencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, en esta función transferencia, yo puedo observar que esta función transferencia va a ser estable para una entrada escalón, ¿no? Una entrada acotada, ¿no? Sin necesidad de sacar la transformada inversa, pues, porque saben ustedes que si yo saco la transformada inversa puedo tener g de t, ¿no? La ecuación la ecuación de la salida en el tiempo. ¿No? A ver, aquí la salida está como i, ¿no? De acá puedo tener, puedo poner IDS igual a GDS por UDS, saco la transformada inversa de Laplace, y luego puedo tener I de t, ¿no? Cómo varía la salida en función del tiempo. Pero fíjense, tendría que hacer la transformada inversa de Laplace, y eso puede ser un poco complejo, que nos puede demorar también, ¿no? Pero, ojo, aquí no es necesario hacer eso. No es necesario, porque yo, tan solo viendo la función transferencia, puedo saber cómo se va a comportar, o cómo va a ser el comportamiento de la respuesta en el tiempo, ¿no? En este caso, aquí inmediatamente, viendo los polos, puedo darme cuenta que este sistema va a ser estable, ¿no? Sin necesidad de hacer una simulación, sin necesidad de hacer la transformada inversa de Laplace. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque para que sea estable, los polos tienen que tener parte real negativa. Ajá.
tiene que tener parte real negativa. Y en la segunda función de referencia, acá al ojo también puedo ver que este sistema es inestable. ¿Por qué? Porque tiene acá un polo, no, este no sería, ¿no? Tiene un polo con parte real positiva, ¿no? Un polo con parte real positiva. Y eso implica un sistema inestable, ¿no? Sin necesidad de sacar la transformada inversa de Laplace, sin necesidad de sacar, de hacer una simulación en MATLAB, ni nada de eso. Y aparte, puedo saber más cosas todavía, pero eso ya lo vamos a ver en la sesión correspondiente. Sí, hay fórmulas para saber en cuánto tiempo se demora para estabilizarse. Ya lo vamos a ver en la sesión del análisis en el dominio del tiempo. Con la misma función transferencia, ¿sí? Bien, en cuanto a, bueno, hemos hablado ya un poco de estabilidad, pero también se puede saber cómo va a ser su comportamiento. En ingeniería de control se habla mucho, se usan mucho estos términos, sobre amortiguado, subamortiguado. Un sistema subamortiguado es así, ¿no? Para que ya tengan un vistazo de lo que va a ser las siguientes sesiones, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi sistema vaya de 0 a 10. Entonces al inicio irá, está partiendo de 0 y se va acercando a 10, ¿no? Esto es el tiempo. A medida que pasa el tiempo se va acercando a 10, pero cuando es un sistema subamortiguado, pues bueno, el controlador pues se va a pasar, ¿no? O la planta, en el momento pues que le estoy enviando la señal, pues se va a pasar, va a responder pasándose, y después va a querer regresar para tomar 10 y otra vez se va a pasar, pero con menos amplitud, y así va a estar oscilando un poquito hasta que se estabilice. Ese sería un sistema subamortiguado. En cambio, un sistema sobreamortiguado sería uno que no tiene esa oscilación y que va directo hasta 10. Solo que puede ser que este se demore más que este en estabilizar, o bueno, en llegar al estado estable. Otra cosa sería, por ejemplo, también puedo observar que es el sobreimpulso, que sería este pico de aquí. Pero eso ya mejor lo vemos en la sesión correspondiente a análisis en el tiempo, ¿no? Pero puedo sacar un montón de información. Y de hecho, también incluso puedo hacer el dibujo de la respuesta en el tiempo sin necesidad de hacer simulación y sin necesidad de calcular la salida en el tiempo, ¿no? Entonces, ya sabemos que es un sistema estable. Ojo, un sistema estable es, por si acaso, la definición es que si tú tienes una entrada acotada, la salida tiene que ser acotada, ¿no? Como este problema, ¿no? ¿No? Está acotada la salida, ¿no? En cambio, aquí, bueno, acá está, esto debería estar más empinado, indicando que esto se está yendo al infinito. Este sería un sistema inestable y este más todavía porque está yendo pues hasta el infinito. Su salida no es acotada. ¿No? Pero ojo, es para entradas acotadas, ¿no? Una entrada acotada puede ser un escalón unitario, ¿no? Porque está acotado. No, esto es acotado. En cambio, si yo le mando una señal que va aumentando en el tiempo, pues esto es no acotado, ¿no? Entonces no podría analizar la estabilidad con un no acotado, ¿no? Tendría que ser con este de aquí. Ya, entonces, la propiedad que dice, o cómo puedo saber si un sistema es estable o inestable, tan solo viendo su función de referencia, o incluso ni siquiera toda la función de referencia, tan solo viendo los polos, es que si todos los polos tienen parte real negativa, entonces la dinámica es estable. Pero si tiene una parte real, ojo, real, puede tener parte compleja, pero la parte real es lo que importa. Si es positiva o cero, entonces la dinámica es inestable. Y acá les enseño también un vistazo de por qué es así. Si esta función de transferencia le sacas la transformada inversa de Laplace para hallar pues, la salida en el tiempo, ¿no? La ecuación en el tiempo, si esto lo graficas, bueno, tendrás que graficarlo pues para cada punto de tiempo, pues graficas cuánto vale i, ¿no? Entonces, esta sería su ecuación en el tiempo. Entonces, acá, cuando aplicas la transformada inversa de Laplace, vas a ver que las raíces o los polos pues, de esta función de transferencia se van a ubicar como exponentes de la exponencial. Entonces, acá tengo un polo en más 1, ¿no? Los polos son s más 1 y s menos 5. Entonces, en el caso de menos 5, a medida que el tiempo se va acercando al infinito, o bueno, va avanzando, ¿no?
este menos 5 bueno, cuando el tiempo ya es grande, pues será prácticamente cero, pues, ¿no? Porque esto es como un número, dividido entre un número muy grande, entonces es prácticamente cero. En cambio, aquí es el problema, porque como esto tiene una raíz o un polo positivo, entonces acá esta exponencial, a medida que pasa el tiempo, se va a hacer cada vez más grande. Entonces esto de aquí va a tender al infinito y por lo tanto el sistema sería inestable. Lo mismo ocurriría si tengo un polo en cero. No, si tengo un polo en cero, el sistema, claro, si tiene un polo real positivo, entonces es inestable, lo que pues aquí. Pero ojo, parte real, ¿no? La parte real positiva del polo es positiva, entonces es inestable. En el caso de que bueno, el polo esté en cero, también es inestable. En el caso de que los polos todos son negativos, ahí sí sería estable, ¿no? Porque tengo negativo aquí, negativo acá, entonces luego de un tiempo estos dos se van a hacer prácticamente cero. ¿No? Entonces acá he puesto unas observaciones que les he dicho verbalmente y se las he puesto acá para que estudien después, ¿no? Así que esta parte me la voy a pasar. Y bueno, la respuesta impulsiva ya hablé, ¿no? Es cuando esto vale 1, ¿no? Y que puedo sacar la función de referencia de la planta. Y bueno, sería también bueno hablar acerca de la función de referencia de los controladores. Hasta ahora hemos hablado de función de referencia pues para representar la planta, ¿no? Pero el controlador también puede tener una función de referencia, ¿no? De hecho, cada bloque puede tener una función de referencia, ¿no? Acá puede haber una función de referencia también. Entonces, un controlador común es, bueno, si tengo su salida acá, CDT, y, bueno, C y R, ¿no? Un controlador común puede ser una simple ganancia, ¿no? Entonces, puedo poner CDT es igual a K por R, y entonces, si le saco su función de referencia, sería simplemente una K. O sea que K en lugar de C voy a poner K, y acuérdense que esta salida es igual a K por R. No, su función de referencia del controlador proporcional es K. Si fuese una integral, pues ahí le tendría que sacar la transformada de Laplace a la integral y me saldría 1 entre S. Despejo y tengo la función de referencia de un controlador integrativo. Y lo mismo podría ser en el caso del derivativo, ¿no? Ahí solo que ahí sería algo multiplicado por S. ¿No? También puedes encontrarte un elemento que se llama el elemento inercial, ¿no? Que tiene una parte derivativa y una parte proporcional. Que cuando le sacas la transformada inversa de Laplace, perdón, la transformada de Laplace y despejas la función de referencia, pues tendrías algo así, con un polinomio de primer orden, ¿no? Entonces, esto de acá, esta función de referencia es muy común que aparezca en los modelos matemáticos. Y es por eso que esta de acá y la siguiente, que es esta de aquí, que es un elemento oscilatorio que es cuando tiene una segunda derivada, o sea que es de segundo orden. Estos de acá, como aparecen tantas veces, entonces estos dos se van a estudiar detalladamente en una sesión, ¿no? Y ahí veremos por qué este de acá oscila y este más bien de primer orden nunca oscila, ¿no? Lo vamos a estudiar detalladamente para distintos tipos de entrada también. Otro elemento que pueden encontrar es un elemento que es el retardo de tiempo, que ya lo expliqué brevemente, ¿no? Viene a representar pues el tiempo que demora el sistema en hacer caso, pero no es el tiempo que se demora para estabilizarse, por si acaso. Entonces, por ejemplo, yo le mando acá una señal en el segundo cero, y en el segundo cero el sistema no hace nada. Recién, luego de t, empieza a moverse. Que no necesariamente se puede mover así, ¿no? De repente se mueve así, ¿no? Entonces, este tiempo es en responder y luego el tiempo que se demora a estabilizar, para que ustedes sepan, se llama tiempo de establecimiento, que es otro tiempo, ¿no? Entonces, con eso ya, bueno, ya sabemos qué es la función de transferencia. Acá les he puesto funciones de transferencia de ejemplos de varias configuraciones, ¿no? Esto está en el DORF, ¿no? Estas tablas están en el DORF. Acá tienen incluso del motor de corriente continua, tanto el que es controlado por campo como es el que es controlado por el inducido, ¿no? Este es el de la armadura, el de la corriente de armadura, ¿no? Acá está su función de transferencia, si quieren ustedes pueden intentarlo. Y aquí hay otros elementos que de repente les puede resultar interesante, y al igual que estos sistemas térmicos también.
¿no? El sistema térmico que aparece ahí. Bueno, como última cosa, una última parte teórica antes de pasar al MATLAB, vamos a hablar brevemente acerca del diagrama de bloques, que ya lo hemos visto también. Solo que hay algunas operaciones interesantes que se pueden hacer para simplificarnos un poco la vida ahí, ¿no? Entonces, el diagrama de bloques ya sabemos qué es, pues, ¿no? Es un diagrama que tiene entradas, salidas y los bloques. Y cada bloque siempre tiene o puede tener una función de referencia. El más básico que hemos visto es el de la planta, ¿no? Entonces, este GDS es su función de referencia, ¿no? Tenemos su entrada, su salida, ¿no? Ahora, hay otros elementos que pueden aparecer en el diagrama de bloques, como el sumador, ¿no? El sumador siempre se pone como un círculo, ¿no? Y lleva sus signos, los signos con el que va a entrar bueno, en este caso, tres entradas. Y como su nombre propio lo dice, va a sumar, ¿no? Pero también puede restar, por eso que puede haber menos acá. Entonces, si acá dice más, quiere decir que esto va a entrar con su mismo signo. Es como si multiplicaras por más 1. Igual este de acá va a entrar con su mismo signo, ¿no? Va a entrar sumando. En cambio, este R3 es como si le multiplicaras por menos 1, o sea que va a cambiar su signo, ¿no? ¿No? Entonces, y al final, ¿qué tendrías? R1 más R2 menos R3. Ahora, es común que en los diagramas de bloques el signo más no se ponga. Cuando no se pone, cuando no veas nada en una señal que está entrando un sumador, quiere decir que está entrando sumando. ¿Ya? También otro elemento que puedes encontrarte en un diagrama de bloques es una señal que se bifurca o que va por varios caminos. Esa señal es como si estuviera repitiendo nomás, ¿no? Algo simple. Otra cosa que te puede ser útil es representar en diagrama de bloques el modelo matemático. Entonces, por ejemplo, yo tengo ese circuito de acá. De aquí a este circuito puedo sacar dos ecuaciones. Una es la de la corriente, ¿no? La corriente que pasa por la resistencia, que sería la misma corriente que está pasando por el condensador. ¿No? ¿Cómo sería? El voltaje, la diferencia de potencial, es cero entre la resistencia, que está aquí. Y la fórmula del condensador, donde el voltaje es la integral de la corriente sobre C. Entonces, ¿cómo dibujo esto como diagrama de bloques? Es bien fácil. No, primero, ¿qué operación se está haciendo acá? Una resta, ¿no? De EI con E0. Entonces utilizo un sumador, ¿no? Por acá entra como más y por acá entra como menos. Eso quiere decir que por acá está pasando EI menos E0. Y luego todo lo tengo que dividir entre R. Entonces lo divido por 1 sobre R. ¿No? Entonces finalmente tengo EI menos E0 sobre R, que vendría a ser la salida, pues, ¿no? Esta salida es esto por esto, ¿no? Entonces ya tengo la primera parte. La otra parte, la otra ecuación, pues sería la integral de I, o sea, entra I y el bloque siguiente hace que se integre. Y acuérdense que la integral era 1 sobre S. ¿No? Y además tengo que dividirlo entre C, como C abajo. Entonces, la salida de eso, pues, el resultado de eso sería E sub 0, ¿no? Entonces, E sub 0 es 1 sobre C por S por I. ¿No? Y acá, cuando ya tienes estas piezas, digamos, de rompecabezas, aquí es donde tú pondrías a buscar o tendrías a observar cómo puedes unir estas ecuaciones, ¿no? Solo que ya de forma gráfica, ¿no? Como diagrama de bloques. Si no se pueden unir, entonces le falta alguna ecuación más. No, pero en este caso sí se puede, pues, porque miren, el resultado de esto va a dar I, ¿no? Pero este I me sirve para hallar E sub 0. Entonces esto lo puedo conectar aquí. Y yo necesito E sub 0 para que entre este sumador. Pero el E sub 0 lo puedo sacar de acá. Entonces esto entra y conecta acá. ¿No? Al final me va a quedar esta forma y este sería pues el modelo matemático del circuito expresado como diagrama de bloques. Esto nos puede servir, por ejemplo, para utilizarlo en Simulink. Porque Simulink es todo gráfico, todo como diagrama de bloques. Ahora, lo último es aprender qué operaciones podemos hacer en diagrama de bloques para simplificarlos, lo que se llama álgebra de bloques. Bueno, una operación sencilla pues es cuando tienes bloques en serie, que es una simple multiplicación. Esta de aquí es muy, muy importante, así le voy a poner doble check. Esta fórmula se utiliza un montón, tanto en este curso como en el siguiente. ¿Por qué? Porque esto de acá representa pues un sistema realimentado, ¿no? Un sistema de control. Entonces, esto de aquí, yo puedo hacer un bloque equivalente que represente esta realimentación. Y eso es a partir de una fórmula que deberían memorizar. ¿No? O bueno, al menos en este curso tener pues en su formulario, ¿no?
¿Cómo es la fórmula? Bueno, realmente la fórmula es fácil, ¿no? Acá tengo G1 dividido entre 1 más G1 por G2. Ojo, si acá es menos, que es lo más usual, entonces acá en la fórmula va a ser más. Si en su lugar acá fuese más, ¿no? Solo puede ser uno de los dos signos, ¿no? Si acá fuese más, entonces en la fórmula acá va a ser menos. Pero esta es la más usual, ¿no? Y de hecho todos los problemas que vamos a ver tienen el menos acá. Es lo que se llama una realimentación negativa. Y es la que tiene más sentido, pues, porque acá estamos haciendo una comparación entre la referencia y lo que yo deseo. Bueno, perdón, entre la referencia y lo que es real, pues, ¿no? Lo que yo deseo sobre lo que es real. Entonces, esto de acá debe ser memorizado. Esto de acá, bueno, cuando está en paralelo es fácil porque solamente es la suma. Y acá hay un ejemplo, cuando hay 3 en serie, pues sería una simple la multiplicación de los 3. No hay nada difícil de ahí. Cuando son 3 en paralelo, pues se da la suma o la resta de los elementos, dependiendo de los signos del sumador. Y la parte que ya es un poquito más complicada sería esta de acá. ¿No? Ahora, esto de acá, ¿por qué es igual que esto? Bueno, eso es fácil de ver si te pones a pensar lo siguiente. Este C, supuestamente, debería ser igual a G, multiplicado por el resultado de esto, de lo que sale por acá, ¿no? Pero el resultado que sale por esta señal, pues sería R, vamos a tomar el menos X. Entonces acá sería G por R menos X. Pero esto puedo hacer por distributiva, puedo decir que esto es G por R menos G por X, que es justo lo que estamos haciendo acá, ¿no? El resultado de poner esta entrada acá, multiplicado por G, me va a dar G por R. Y acá X con G me va a dar G por X. Como estamos tomando el menos, entonces este CDS sería G por R menos G por X, que es lo mismo que está aquí, ¿no? Y lo mismo podemos decir de la segunda fórmula que aparece acá abajo. ¿No? Hay otras fórmulas también, o bueno, otras fórmulas u otras operaciones. Por ejemplo, este bloque de acá, de repente no quiero que esté ahí, sino lo muevo hacia atrás, pero con eso también debo pagar, digamos, el precio, ¿no? Si lo paso atrás, acá en estos dos ramales va a aparecer la inversa de esa función de referencia. Y acá en este caso, si yo quiero que este bloque se mueva adelante, pues voy a tener que repetirlo en los tres ramales. Y a partir de esto puedo hacer un formulario o una tabla, ¿no?, de operaciones básicas con diagrama de bloques. Entonces acá hay un ejercicio, ¿no? Este ejercicio te pide simplificar todo o un solo bloque, ¿no? Donde acá tengo la salida y acá tengo la entrada RDS. ¿No? Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Primero, a ver, de las operaciones que sé, bueno, sé una básica que sería la que están en serie, ¿no? Por ejemplo, esto y esto. Pero acá no puedo multiplicarlos. No están en serie porque acá tiene ese ramal que está saliendo. También sé la otra que es muy importante, la que es de realimentación. O sea, aquí, por ejemplo. Pero no puedo, porque este cable me está molestando, ¿no? No puedo hacerlo acá. Estos tampoco pueden estar en serie. Y todo esto no puede estar en realimentación. Entonces acá parece evidente que esta ramal me está molestando para poder simplificar las cosas. Entonces ahí yo les voy a preguntar, ¿qué propiedad? Fíjense cómo va esto, ¿eh? Esto va una flecha y se divide en parte en dos, ¿no? Se repite en dos. Un lado va para arriba y otro lado va a un bloque, ¿no? Entonces yo quisiera que esta línea se mueva acá, que es lo mismo que este G4 moverlo hacia atrás. Entonces, ¿qué propiedad sería más apropiada? ¿No? Acá hay 6 propiedades, pero realmente la respuesta está en una de estas dos, ¿no? Ustedes pueden dar cuenta qué propiedad aplicar, la 3 o la 4. Ah, y hiciste una pregunta, ¿no? ¿Qué significa que sea menos o más? Como por ejemplo aquí. Sí, es la propiedad 4. ¿Qué significa que sea menos o más? Acá siempre va a haber un solo signo, ¿ya? Entonces, esto se interpreta así. Si acá fuese más, entonces en la respuesta acá tiene que ser más. Si acá fuese menos, entonces en la respuesta acá tiene que ser menos. Nada más, eso significa. No puede haber dos signos en un solo punto, ¿no? Esto significa que acá existen dos casos, ¿no? Claro, lo más común es que uno saque pues el error, o sea que reste, ¿no? En este caso de aquí, ¿no? ¿No? Acá lo más común es tomar el menos aquí. Si yo tomo el menos ahí, acá abajo en el resultado debe ser con más.
Esa es la fórmula más común de ingeniería de control, o al menos en la parte básica. Ya, entonces sus compañeros dicen el bloque 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá perdón, en la operación 4? Esta G se está yendo para atrás, ¿no? Y tengo un ramal que se repite en un lado y va el bloque. Entonces, es justo lo que yo observo aquí, ¿no? Entonces, de esa manera puedo mover el G4 aquí y de ahí operar. ¿Ya? Entonces, cómo se mueve aquí? Primero, el G en el ramal que se bifurca, pues va a pasar completo. Y en otro ramal que se va por otro lado, pues va a pasar como le. Entonces, a ver, en este ramal, en la parte que se va por otro lado, la parte que se va por otro lado pasa como inversa, o sea que esto pasaría como 1 entre G4, y la otra parte pasa igual, ¿no? Entonces esto va a ser pues que la línea pase por aquí, y al final me quedaría algo así. Solo que acá ya he multiplicado, porque bueno, como el bloque va a estar aquí en serie con este, pues los ha multiplicado y me quedaría de esta manera. Entonces en este punto ya se vuelve fácil, porque miren, acá puedo tener dos en serie, acá hay una multiplicación, ¿no? Una vez que tengo la multiplicación, fíjense, acá tengo el resultado. Entonces, todo esto puede quedar como un solo bloque. Y ahora, otra vez, acá tengo en serie, o sea, se multiplica, y acá tengo realimentado, ¿no? Al final me queda un bloque también. Y otra vez, acá tengo en serie, y luego tengo realimentado, ¿no? Y va a salir una función de referencia muy grande. Ahora, nosotros cuando trabajemos a mano, pues no vamos a ver funciones de transferencia eh, tan complicadas. No, veremos pues orden 2, de repente 3, máximo pues 4, ¿no? Pero en laboratorio sí podrían verse funciones de transferencia de orden bien grande. ¿Ya? Porque ahí tenemos el poder de la computadora que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, ese sería el álgebra de bloques. Acá les he dejado problemas resueltos para que lo analicen, porque puede venir en el examen, ¿no? Están resueltos paso a paso. El más difícil realmente era este ejemplo 1. Entonces, este ejemplo 2 les invito para que ustedes mismos lo resuelvan. Y si no lo pueden resolver, pues se pueden comunicar conmigo. Y bueno, esa es una forma de resolver el diagrama de bloques, pero hay otra forma que es la forma algebraica. Entonces, de repente, algún alumno que no es muy bueno para ver de forma espacial esto de aquí, o para desenredar esto de acá, de repente la forma algebraica le parece más sencilla. Entonces, esa forma también es válida, incluso hay problemas que están bien enredados que de repente es más fácil resolverlo así. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil, pues le das nombres a las señales, por ejemplo, A, B y C, y empiezas a hacer fórmulas, ¿no? Algebraicas, ¿no? Entonces, este C sería A menos B, ¿no? Luego, se supone que este C por G me daría esta señal, ¿no? G2 por C. Y el resultado que va por acá sería, pues, G2 por G3 por C, que es el que se realimenta por aquí. Entonces, este B sería igual al H2 multiplicado por esto de aquí, ¿no? G2 por G3 por C. Luego este G2 por C está yendo por acá, se va a multiplicar por H1. Entonces acá tendría H1 por G2 por C. Luego tendría este G2 por G3 por C. G2 por G3 por C estaría acá y restándose con el R. Entonces, ahora ya puedo determinar el A. Porque el A sería G1 por la suma de esto, o sea, H1 por G2 por C, más lo que está entrando aquí, que sería R menos G2 G3 por C. O sea, más R menos G2 G3 por C, ¿no? Y acá estas tres ecuaciones las puedo resolver y ahí podría despejar, y acá está resuelto también por si acaso, la función transferencia, ¿no? Es otra forma también de resolver, ¿no? Acá hay otro ejemplo también para que lo analicen, este también es fácil, ¿no? Miren, acá está pasando el ramal para otro lado, es aplicar solamente las propiedades, ¿no? Acá está resuelto, este es el más fácil de todos por si acaso, de repente a algunos les puede ser difícil, ¿no? O no saben cómo abordarlo. Pero acuérdense que estos tres están en paralelo, por lo tanto, se pueden sumar y ahí solamente aplicarían la propiedad de realimentación, ¿no? Y finalmente quedaría esta función de referencia, ¿no? Acá les dejo otro ejercicio resuelto de diagrama de bloques.
Y bueno, finalmente, algunos ejercicios propuestos como este de acá, donde se explica o se pide pues el diagrama de bloques de ese circuito o el motor de corriente continua, ¿no? ¿No? Y en el caso del otro motor, el que tenía parte electrónica, el que tenía op-amps, también se puede expresar como un diagrama de bloques, tal como aparece aquí, ¿no? Entonces, pero acá, ahí sí hay un detalle. Acá tengo una salida, y en ese problema hay dos entradas, esta y esta de acá, que vendría a ser como una perturbación. Entonces, yo sé que función transferencia solamente es de CISOs, ¿no? Sin embargo, acá lograron simplificar todo el sistema como esto de aquí, ¿no? Como este diagrama de bloques. Fíjense cómo no existe una función de transferencia que tenga dos entradas y una salida. No existe, porque siempre todas las funciones de transferencia son CISO. Entonces, ¿cómo haces acá, o cómo hicieron acá para sacar esto? Pues fácil. Acuérdense que aprovechen que siempre que estamos trabajando con sistemas lineales. Aprovechen eso. Entonces, en un sistema lineal, acuérdense que tú puedes introducir una señal y la otra señal considerarla cero y puedes sacar pues una respuesta. Y lo mismo haces para la otra señal, considerando esta cero, y sacas otra respuesta y sumas las dos respuestas y tendrías la respuesta combinada. Entonces ahí aprovechen el hecho de que este es un sistema lineal. Entonces, ¿qué es lo que han hecho acá? Pues han hallado esta función transferencia, que sería la relación salida sobre entrada, y acá también sería salida sobre esta entrada de aquí, ¿no? Considerando pues U0 y acá, perdón, esta la han sacado considerando U0 y esta de acá la han sacado considerando M0, ¿no? Y la suma de ambas respuestas, pues sería la respuesta total, ¿no? Entonces, si este es G1 y este es G2, pues omega será G2 por M más, o bueno, menos, ¿no? Porque está entrando como negativo, más G1 por U, ¿no? Entonces, de esa manera puedes representar un sistema multivariable con funciones de transferencia. Y ojo, acuérdense, y lo veo de nuevo, ¿no? G2 y G1 son funciones de transferencia, pero esto de acá no es función de transferencia. Esto sí está en el dominio de Laplace, pero no es función de transferencia porque no es una relación de salida sobre entrada. Esto es la salida nomás. Esto solamente es la salida, ¿no? Entonces, para los alumnos que de repente uno les pregunte cuánto vale omega y podrían de repente responder, no, no se puede hallar omega porque tiene dos entradas. Omega sí se puede hallar. Lo que no se puede hallar es omega sobre U con M, ¿no? Se puede hallar omega sobre M y se puede hallar omega sobre U, ¿no? Pero no se puede hallar omega sobre la combinación de U con M. Eso no se puede hacer. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo también de cómo se vería realmente un diagrama de bloques completo, que es como lo se ve en Simulink. Todos los bloques tienen su función transferencia, ¿no? El motor, el actuador, el regulador, bueno, ese regulador es el controlador, hasta el sensor tiene su función transferencia. ¿No? Y acá está, ¿no? ¿No? Entonces, como les dije, ustedes quieren hallar, o les piden en el examen, hallar la función transferencia G1 de teta con respecto a U, entonces, ¿qué tienen que hacer? Consideramos M igual 0. Entonces, esto de acá lo vuelan. Y acá sacan el equivalente, que sería pues esto en serie, el realimentado y multiplicar por 1 entre S. O de repente el examen piden G2, hay en G2, que es la relación o la función de transferencia entre la salida teta y M. Entonces acá ustedes tendrían que poner en su hoja de papel, consideramos UR igual 0. Entonces este sería 0 y aquí tendrían que hallar el bloque equivalente pues entre teta y M, ¿no? Entonces, bueno, ahí después siguen dos problemas propuestos para que ustedes se diviertan un poco y ya con esto pasaríamos a utilizar MATLAB. Entonces, ¿hay una pregunta hasta ahora?
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Así es. Asumes las entradas que no te piden como cero. Ojo, siempre que es lineal, ¿no? Que es realmente todos los problemas que te van a venir. No, en el caso de M podría tratarse como una perturbación. Ese no sería retroalimentado. Pero puedes sacar el bloque equivalente, ¿no? Por ejemplo, si este de acá es cero, es como si no hubiera nada aquí. Entonces todo esto está en serie y acá igual habría un sistema equivalente realimentado, ¿no? Entonces acá tendrías un bloque y finalmente tendrías que multiplicar este por este porque estarían en serie para hallar el equivalente, el bloque equivalente. Sí, en control MIMO sí puede haber diagrama de bloques con dos entradas. Lo que no puede haber es una función de referencia con dos entradas. Acuérdense, nosotros estamos representando los bloques acá como funciones de transferencia. Pero la función de transferencia es una forma de representar un modelo. Hay otras formas de representarlos. Nosotros solamente vamos a ver función de transferencia. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces les voy a invitar a que abran el MATLAB, por favor, para empezar ya con la guía de laboratorio que está en el aula virtual, que también les voy a invitar a que lo descarguen o lo abran. Entonces, pueden abrir esta guía de laboratorio que está aquí, la que dice MATLAB y Simulink, aparece en el aula virtual como 2.lab. ¿No? Entonces, el MATLAB se va a ver de esta forma. No, realmente aparece sin esto. Así se ve MATLAB cuando lo instalas recién. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una encuesta para saber, para estar todos, para empezar todos igual. Voy a preguntarles si ya tienen lanzado el MATLAB, ¿no? A ver, ejecuten el MATLAB, por favor.
pueden abrir el MATLAB tanto de si lo tienen en su laptop o computadora, o si no, el de la PC remota del OPC. Acuérdense que en el Blackboard, arriba a la izquierda, tienen una lupa si es que no pueden ver los números o los detalles de la ventana del MATLAB, ¿no? De lo que yo estoy haciendo. Falta que respondan 2 alumnos. Bueno, la gran mayoría se ha conectado. No, faltan 2 alumnos que todavía no están conectados o tienen algún problema con su conexión de repente. No, entonces voy a empezar a explicar la interfaz. Ya, entonces todos estamos aquí en la pantalla de MATLAB. No, entonces el MATLAB tiene, bueno, su ventana principal sería esta que dice ventana de comandos. Aquí es donde puede hacer todas las operaciones. ¿No? Entonces esto lo puedes utilizar como una calculadora. ¿No? Entonces acá puedes escribir 2 más 2 y te va a salir 4, ¿no? O 5 por 8. ¿No? O puedes hacer divisiones. ¿No? O puedes restar. ¿No? Puedes elevar al cuadrado, que se hace con el símbolo del sombrerito. ¿No? O cualquier otro valor, a la quinta. Puedes sacar raíz cuadrada, donde ahí para sacar raíz cuadrada tendrías que utilizar una función que se llama SQLT. Es una abreviación de square root en inglés. Ese es en la consola, sí. Todavía no hemos llegado al script. Es en la consola, en el command window. No, entonces para sacar raíz cuadrada es con SQLT. Entonces, si saco raíz cuadrada de 16, pues va a salir 4. Bueno, las operaciones básicas todas se pueden hacer ahí en el ventana de comando. Bueno, si quieres sacar raíz cúbica, pues ahí tendrías que hacerlo con el sombrerito, ¿no? O sea, raíz cúbica, o sea, de 27 vamos a ver. Raíz cúbica de 27, pues sería 27 elevado a la 1/3. Pues, ¿no? No hay, bueno, hasta donde sé, una función que te permita sacar pues, la raíz de un número. Ahora, acá en MATLAB también puedes asignar valores a variables. Por ejemplo, a igual a 5, b igual a 6. Y lo que es muy interesante y de mucha ayuda en MATLAB es que estas variables a y b, en la ventana del costado, en la ventana de la derecha, ustedes pueden ver, bueno, acá dice Workspace, esta ventana se llama del Workspace. Ustedes pueden ver el valor que ustedes le han asignado a las variables. Y yo puedo actualizar el valor. Por ejemplo, yo ya le he dado a b el valor de 6, pero puedo poner acá b igual a 10. Ustedes pueden observar que en el momento que le doy Enter, pues este valor va a cambiar a 10. Entonces le doy Enter ahorita y ya cambió a 10 el valor. ¿No? Y ya con estas variables ya puedo operar, ¿no? O puedo usarlas para operar, ¿no? Puedo escribir a por b, ¿no? O a elevado a la b. ¿No? Entonces, ustedes van a ver también que se va a crear otra variable, una tercera variable que se llama ans. Ans viene de answer, o sea, respuesta en inglés. Esa variable siempre se va a ocupar cada vez que tú no indiques a quién a dónde se va a guardar el resultado. ¿No? O sea, si yo pongo 4 por 5, como no le he indicado en qué variable se guarda el resultado, se va a guardar automáticamente en la variable ans. Y esa variable ans se puede usar por si acaso, ¿no? Ans por 5. Y ahora la variable ans se actualiza a 100 porque no le he asignado ningún valor. ¿No? Entonces, con esto ya podemos tener o asignar valores a variables y operar con las variables. En la gran mayoría del curso, sí, solamente variables numéricas. Luego, en alguna parte, en alguna sesión, sí les voy a enseñar una parte que es matemática simbólica, que les va a servir para resolver
algunas ecuaciones un poco difíciles que pueden encontrarse pues para poder hacer el diseño del controlador pues en su trabajo final. Pero en general, realmente, y eso también sería un adelanto, ¿no? En MATLAB es más para trabajar de forma numérica. Hay otros software que están más enfocados para trabajar en forma simbólica. ¿No? Por ejemplo, cuando me refiero a forma numérica, quiero decir que todo es números, ¿no? En cambio, forma simbólica sería, por ejemplo, digamos, no sé, la integral de x y el software responde x al cuadrado sobre 2. Eso es forma simbólica. Que MATLAB también lo puede hacer, pero ese no es su fuerte y MATLAB no está enfocado tanto en eso. Hay otros programas más especializados y que te ayudan más en matemática simbólica. Bien, entonces también en este curso no vamos a utilizar muchas matrices. El control 2, ahí sí es full matrices. Puras matrices va a ser el control 2. De todas maneras, podemos utilizar matrices más como un array, como para guardar valores en el laboratorio de los resultados de alguna operación. ¿No? Más que como una matriz, como un array para guardar valores. No para operarlos, sino para guardar valores que nos salen en las operaciones que vamos a hacer. ¿No? Para que lo puedan presentar como un resultado, ¿no? Eso vamos a hacer ejemplos de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es con matrices? Todas las matrices se ponen en corchetes o los arrays, ¿no? Entonces puedo crear una matriz que tenga estos valores, 2, 3, 4, tengo ahí matriz A. Si quiero poner más filas a la matriz, pues utilizaré, bueno, escribo la primera fila, pues no, a ver, 1, 2, 3. Si quiero escribir la siguiente fila en la matriz, coloco punto y coma, le pongo los siguientes números, lo voy a hacer una matriz cuadrada, si quiero tener una tercera fila, le voy a poner 7, 8, 9. Y ahí tengo una matriz cuadrada. ¿No? Entonces, para eso sirve esta ventana y esta ventana de la derecha. Y fíjense cómo se ha actualizado acá los valores, ¿no? Ahora, yo puedo crear números aleatorios con la función rand. ¿No? Si escribo rand, me bota un número aleatorio. Si aprietan la flecha hacia arriba, pueden repetir el último comando. Entonces, cada vez que aplico rand, sale un número aleatorio. Ahora, rand no solamente vota un número aleatorio, también puede votar varios números. Si yo pongo rand y como argumento 5, me va a botar una matriz cuadrada de dimensión 5, o de 5 por 5, con puros números aleatorios. Pero ¿qué pasa si quiero una matriz que no sea cuadrada? Pues puedes incluir como argumento las filas y columnas. O sea, digamos 5,4. Entonces vamos a hacer 5 filas y 4 columnas con puros números aleatorios. Si lo vuelvo a ejecutar, van a salir números distintos. No, tengo esa función y también tengo la función randn, que es lo mismo, números aleatorios, pero con una distribución normal. ¿Se acuerdan ustedes la distribución normal en estadística? Pues es eso de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a generar 10 números aleatorios con randn. O sea, están distribuidos con la distribución normal de estadística. En la distribución normal que vieron ustedes en estadística, también se llama campana de Gauss, ¿no? O distribución estándar. Ahí hay un valor central que es el que más se repite. ¿No? En la distribución estándar, ese valor central sería el 0, ¿no? El 0 se repite más y los valores que están más alejados del 0 se repiten menos, ¿no? Y se dibuja así, bueno, parecido a una campana, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a observar aquí, ¿no? Si yo pongo rand n y genero 10 por 10 acá, o sea, acá hay 100 números aleatorios, entonces fíjense, la mayoría de números están cerca a 0, ¿no? Y hay algunos números que están pasando de 1, y es raro ver, por ejemplo, acá hay un número que ha pasado hasta 2.5, pero no hay otro número, o bueno, acá hay menos 3, ¿no? Pero casi no hay números, por ejemplo, otro menos 3 o 3, pues no hay. Porque esos ya números más alejados de 0 son más raros. Para eso sirve la función randn, para que generes números aleatorios, pero con una distribución normal. En cambio, rand genera números aleatorios,
si pongo RAM 10, genera números aleatorios, pero con distribución uniforme. O sea, el 0.9 es tan frecuente como el 0.1, y tan frecuente como el 0.5, ¿no? Entonces, fíjense bien los números, ¿no? Todos están distribuidos uniformemente, ¿no? Entonces, ya sabemos, ya hemos aprendido, bueno, lo básico acá en el Command Window y en el Workspace. Para ustedes, si quieren, pueden darle clic a las variables y pueden observar lo que hay dentro. De repente, si acá hay un montón de números, pues pueden observar todos los números acá y le va a salir como un Excel. Esto acá lo pueden cerrar apretando la X. Bien, ahora vámonos a los comandos de la parte de arriba. Bueno, el primer comando de repente que les ha llamado la atención quizás es este de aquí, el que dice Simulink. Si ustedes le dan clic a Simulink, pues les saldrá esta pantalla donde tienen que darle a crear modelo. Y ahí les va a salir su lienzo donde ustedes pueden dibujar los diagramas de bloques. Pero esto lo vamos a ver más tarde. Ya, lo del Simulink lo vamos a ver más tarde. Vamos más bien a la parte de los scripts. ¿Qué es un script? Un script es un archivo de texto simple, llano, donde yo escribo todos los comandos que quiero ejecutar. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, pues, a ver, digamos que tú quieres hacer varias operaciones en el Command Window, ¿no? No, entonces tengo, no sé, A igual a 4, B igual a 6. Y después necesito calcular o asignarle a C, no sé, A por B más 5, y luego necesito D igual a C por, o bueno, C al cuadrado. ¿No? Y digamos que tengo varias operaciones así, ¿no? Para poder diseñar mi controlador, digamos, ¿no? O cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, dicen, uy, que esta vez quisiera probar con A igual a 5 y no con A igual a 4? Entonces, si estuviera en el Command Window, pues tendría que repetir todas las operaciones. Y eso sería recontra tedioso, pues, ¿no? Entonces, la mejor forma de atacar o de trabajar cuando tienes ese tipo de, o quieres hacer eso de ahí, pues sería con un script. Porque un script, pues es un archivo de texto que tú puedes ejecutarlo por completo varias veces. Entonces, ¿cómo generar un script? Aquí arriba a la izquierda, donde dice New Script, por favor denle clic. Y ahí le va a salir como un archivo de texto que es como si estuvieran programando. Entonces ahí puedo poner todos los pasos de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, A igual a 5, B igual a 6, C igual a más A por B menos 1, por decir, y que D sea igual a 2 elevado a la C. Entonces, ¿cómo ejecuto este script? Ustedes, si se dan cuenta, pues apretan Enter y se escribe, pero nada se ejecuta acá. Para ejecutar este script, tienen que darle clic al Play. Y acá el que ha sido observador se habrá dado cuenta que esto ha cambiado. Ya no están los botones de antes. Los botones de antes están en la pestaña Home. ¿Ya? O sea que si se perdieron acá y quieren regresar al script, bueno, tienen que darle clic a la pestaña Editor. Entonces, acá denle clic a Run y ahí les va a preguntar dónde quieren guardar su archivo. Antes de eso, a explicar qué es lo que hace esta ventana. Pónganle en cancelar. ¿Qué es lo que hace esta ventana de acá a la izquierda? Esta ventana que está a la izquierda te muestra el contenido de la carpeta que aparece aquí arriba, en esta barra, ¿no? Entonces, si tú le das clic acá, puedes buscar la carpeta de trabajo, que por defecto en MATLAB es la carpeta donde está instalado MATLAB. Pero ahí no es bueno trabajar. O sea, así que ahí les recomendaría que trabajen en otro sitio. Puede ser su carpeta personal, o de repente el mismo escritorio, ¿no? Ustedes busquen la ruta de la carpeta donde quieren trabajar. Ahí se van a guardar todos los archivos y se van a ejecutar todas las cosas que ustedes hagan aquí en MATLAB. Entonces yo he escogido una carpeta que se llama Control 1. ¿Ya? Entonces cada vez que yo le doy clic a Run y el script no ha sido guardado, me va a preguntar o me va a pedir que lo guarde. Y me va a mostrar justo esa carpeta. Entonces yo le pongo un nombre aquí. Fíjense que los archivos de MATLAB se generan con una extensión .m. Pero lo bueno es que como realmente este archivo es un texto plano, incluso con el Notepad podrían abrir estos tipos de archivos, ¿no? Con el bloc de notas de Windows, lo abre,
jalan el archivo M y lo sueltan encima del bloc de notas y pueden ver todo su contenido. Solo que lógicamente no van a ver en colores, todo lo van a ver en negro, pues no, porque MATLAB sí te ayuda con algunos colores para demostrarte pues, que estás utilizando una función o algo, alguna variable, alguna función o alguna variable o algún operador pues que es de MATLAB, ¿no? De tal manera que se pueda leer mejor. No, el Notepad te lo va a mostrar todo en un solo color, pero vas a poder ver el interior. Es por eso que los archivos M realmente se pueden abrir en cualquier versión de MATLAB. Ahora, que el MATLAB pueda ejecutar todos los comandos que tenga el archivo M, ya esa es otra canción, porque bueno, el MATLAB ha ido agregándole nuevas funciones pues, a su programa, y puede ser que, por ejemplo, en el 2020 hay una nueva función que me es muy útil y yo la puedo utilizar, y si yo le paso mi script.m a alguien que tiene MATLAB 2018, sí lo puede abrir, le da play, ejecuta todo lo que conoce y cuando se encuentre con esa función que recién se implementó en el 2020, pues no lo va a poder ejecutar y le vas a empezar error. Esa es la desventaja que te podrías encontrar. Pero ustedes como están recién manejando el MATLAB, va a ser un poco difícil que empiecen a utilizar pues, funciones que no existían antes. Pues, ¿no? ¿No? Van a utilizar más bien las funciones más comunes, ¿no? Las que han existido siempre. ¿No? Entonces esa es la realidad de lo que es el archivo .m. ¿No? Entonces acá le ponen un nombre y pues le ponen guardar. Y van a ver aquí que MATLAB ejecuta pues todos los pasos del script. Si la letra está muy pequeña, ojo, acuérdense que el Blackboard arriba a la izquierda le pueden dar zoom. ¿No? Y acá a la derecha en el workspace se actualizan todos los valores. Ahora, se recomienda bastante, como buena costumbre, cuando están operando en MATLAB, que ustedes borren todas las variables del workspace para ejecutar un script. ¿Por qué? Porque puede ser que tú manualmente hayas calculado algo y de repente en tu script escribas una operación que depende de lo que tú has calculado manualmente. Y como todo está en el workspace, pues cuando tú le das play, se ejecuta y va a tomar esos valores que tú calculaste manualmente y aparentemente todo está bien. Pero no vaya a ser que otro día abras tu computadora, abras el MATLAB, esto ya va a estar vacío, intentes ejecutar el script y te lance error porque te va a decir no conozco tal variable. Claro, porque la ejecutaste de forma manual y no la pusiste en el script. Entonces, una buena costumbre es que borres todo el workspace. Y para borrarlo, utilizas el comando clear. Y de paso acá también les digo que si ustedes quieren poner comentarios, lo pueden hacer con el signo de porcentaje. Entonces, aquí voy a poner comando para borrar el workspace. Entonces, ahorita que le ponga clic a ejecutar, clic a play, va a borrar todo esto y después va a ejecutar solamente esto. O sea que ahorita, después de hacerle clic, solamente debería existir las variables A, B, C, D, minúscula. Entonces borro y ahí está. ¿No? Bueno, otra cosa es que pueden hacer operaciones con matrices, ¿no? Entonces, bueno, yo había puesto una matriz, ¿no? 1, 2, 3, por decir. ¿No? Entonces, yo puedo hacer producto de matrices, ¿no? Si yo pongo A por A, puedo multiplicar una matriz por sí misma, ¿no? Pero ahí habría un error, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta por qué sería el error? Yo puedo multiplicar esa matriz 1, 2, 3 por sí misma. ¿Sería válido eso? De repente no se acuerdan del álgebra lineal, ¿no? Que es un repaso obligatorio para llevar control 2. No puedes multiplicar una matriz de esa forma, que es de una fila con 3 columnas por sí misma. Porque para multiplicar matrices, acuérdense que las filas de una matriz tienen que coincidir con el número de columnas de la otra. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues podría multiplicarlo por su transpuesta, que se hace con apóstrofe. Entonces, si yo le doy clic a Run, pues ahí sí me va a calcular. ¿No? Y con este A, pues podría hacer varias cosas. ¿No? Vamos a crear más bien una matriz, vamos a borrar esto y vamos a crear una matriz
cuadrada, con el comando rand. Vamos a crear una matriz de 5 por 5. Entonces, con esta matriz puedo sacarle la inversa con el comando im, la inversa de la matriz. Puedo hacer producto de matrices. No, a ver, B por otra matriz aleatoria de 5, producto de matrices. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedes sumar las matrices, ¿no? B sumado pues con B. Puedes sacar la traspuesta con el comando apóstrofe, ¿no? Y puedes hacer, bueno, todas esas operaciones, ¿no? ¿No? Y sobre todo aquí, en el caso del comando A, bueno, ahí no lo puedo multiplicar por sí mismo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo requeriría, por ejemplo, que todos se multipliquen por 2? Bueno, eso lo puedo hacer con una matriz normal, pues, ¿no? Ahí no habría ningún problema. El detalle sería qué pasaría si yo quisiera multiplicar, o si yo quisiera elevar al cuadrado cada elemento de la matriz A. Si yo pongo A por A, no se puede, porque MATLAB va a entender que tú quieres hacer el producto matricial de A por A. Pero yo lo que realmente quiero es que se multiplique cada elemento por sí mismo. O sea, que básicamente que se eleve al cuadrado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes utilizar el comando asterisco, pero antes de poner el asterisco pones el punto. Entonces, realmente vas a poner A punto asterisco A, y ahí lo que vas a observar es que va a multiplicar elemento por elemento, ¿no? Y eso lo voy a poner acá. A punto asterisco A, con un comentario, multiplica elemento por elemento, ¿no? Y acá B por B hace producto matricial. ¿No? Y eso es lo que aparece acá también en la guía, ¿no? Entonces, en la guía, ¿qué dice? Pues acá te enseña pues el espacio de trabajo, ¿no? Lo que ya les he dicho, ¿no? El explorador, el workspace, bueno, la ventana donde sale el script, cómo se ingresan matrices, ¿no? Y acá hay un ejercicio donde se pide, bueno, se pregunta, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada comando? Entonces yo les voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que hace el comando zoom? A ver, ejecuten el comando zoom con la matriz A y con la matriz B. Bueno, primero con la matriz A y con la matriz B, y díganme qué es lo que observan, qué es lo que hace el comando zoom.
¿Qué observan con el comando zoom? A ver, si yo coloco zoom A, perdón, zoom A, me sale 6. ¿Por qué? A ver, si escribo A, me va a salir pues el contenido de A, 1, 2, 3. O sea, aparentemente ha sumado los valores de A. Pero si ejecuto zoom con B, y me salen, ya no me sale un solo número. A ver, si me acuerdo cuánto vale B. Realmente lo que suma son las columnas de B. Que por si acaso ustedes pueden extraer las columnas de la siguiente manera. Primero, para extraer un número de una matriz o de un array, pues pueden escribir, por ejemplo, de la primera fila y la primera columna pueden escribir B y entre paréntesis 1,1. Si quieren sacar toda la columna sería B 1, el 2 puntos, no, perdón. Si quieren sacar la primera columna sería todos los elementos, todas las filas de la primera columna. El 2 puntos significa todas las filas. Y tendrán todas las filas de la primera columna. Entonces, para verificar aquí en que este zoom está sumando las columnas, entonces hago un zoom de ANS y me está botando 1.1332, que es lo mismo que aparece aquí. Entonces sí, ese zoom está sumando las columnas de la matriz B. ¿No? Ya. ¿Y qué hará el apóstrofe? Eso ya lo vimos, ¿no? El apóstrofe saca la traspuesta, el diag saca bueno, el diag sería mejor en el B. El diag hace dos cosas. Si la matriz si la matriz no es una matriz fila o una matriz columna, o sea, si es una matriz que tiene dimensiones más de 2 por los dos lados, como la matriz B, que es cuadrada, ¿no? Tiene dimensión 5, va a hallarme la diagonal de esa matriz. Pero si la matriz A es un vector, o sea, una fila o una columna, ¿no? Entonces va a generar una matriz con una diagonal que tenga pues los valores de ese vector, ¿no? Por ejemplo, el A es 1, 2, 3. Si yo le pongo diag A, me va a hacer una matriz como si el A fuese la diagonal de esa matriz. Algo así, ¿no? Pero en cambio B es de esta forma. Si yo le pongo diag B, ahí me va a extraer la diagonal de esa matriz. ¿No? Luego está imp, que es para sacar la inversa, ya lo vimos, y el det, que sería para sacar la determinante. ¿No? Puedo sacar la determinante de A. Ah, bueno, yo no puedo sacar la determinante de A, pues. Para que sacar la determinante, la matriz debe ser cuadrada. ¿No? Entonces, a ver si le puedo sacar la determinante. ¿No? Y con eso ya tendríamos las operaciones para las matrices. Bueno, luego acá aparecen las expresiones, ¿no? En la guía aparecen las expresiones que lo hemos hecho aquí. Ojo, acá cuando ustedes ejecuten el script, pues le va a calcular todo y les va a mostrar todo en pantalla. Si no quieren que les muestre en pantalla algo, le ponen punto y coma. Por ejemplo, yo no quiero que muestre todas estas operaciones en pantalla. Sí las calcula, pero no las va a mostrar, ¿no? Y yo quiero que solamente me muestre cuánto vale B por B. Entonces, cuando ejecuto el script, ahí está, untitled 3, solamente va a mostrar el cálculo de B por B, ¿no? Y lo demás lo va a omitir. ¿No? Esto es útil si, por ejemplo, tienes un vector larguísimo, ¿no? No te va a llenar toda la pantalla de puros números. Ya, entonces ya sabemos darle valores a las variables, ya sabemos los que podemos operar, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, también podemos crear, pues, utilizar el seno y coseno, ¿no? Seno. Pero antes de ver el seno y coseno, ustedes deben saber que el comando pi, si ustedes escriben pi, les va a salir, pues, el valor de pi. Y si quieren ver esto,
Aquí, si quieren ver más decimales, entonces pueden escribir format long. Ejecutan de nuevo pi, me va a salir con más decimales. Si son muchos decimales y quieren volver a la versión anterior, pueden escribir format short. Ejecutan pi otra vez. ¿No? El detalle acá, que es que deben tenerlo en cuenta, es que ustedes, si quieren, pueden chancar el valor de pi. ¿No? Si doy pi igual a 10 y ejecuto, bueno, escribo pi, pues pi vale 10, como le he dicho, ¿no? Entonces se va a perder el valor que tenía pi y el valor que tenía MATLAB. Así que no sería recomendable que lo chanquen. Ahora, ¿cómo hago ahora para recuperar el valor de pi que tenía antes, ¿no? Pues la única forma pues, sería que borres la variable. Para eso puedes utilizar el comando clear. Si utilizas el comando clear solo, pues va a borrar todas las variables del workspace. Pero si quieres borrar una, entonces escribes clear y el nombre de la variable, que sería en este caso pi. Entonces ya no existe pi en el workspace, solamente existe el pi que conoce MATLAB. Entonces si yo pongo pi y lo consulto, pues ya me va a salir el valor de 3.1416. ¿No? Entonces ahora sí puedo sacar, vamos a ver, sacar el seno. Siempre para el seno, coseno o parte de trigonometría, siempre con radianes. Entonces acá puedo sacar el seno de pi medios. Me sale 1. Y en el caso del coseno, pues vamos a poner el coseno de pi cuartos, sale 0.7. ¿No? Acá hay otras funciones para matrices que, si bien ahorita de repente no pueden ver la aplicación directa, en el caso de control 2 les va a ser muy útil estas funciones, ¿no? En el caso de ceros, por ejemplo, genera una matriz de puros ceros. Si le pongo 0, 5, ceros con el argumento 5 me va a generar una matriz cuadrada de puros ceros, dimensión 5. Pero le puedo dar cualquier dimensión realmente, ¿no? O sea, 4,5, por ejemplo, 4 filas, 5 columnas. Ones hace lo mismo, solo que con unos, ¿no? 5,6, por ejemplo. ¿No? Y I, la función I, me genera una matriz identidad. ¿Se acuerdan de la matriz identidad, no? Si le pongo solamente un argumento, me va a generar una matriz cuadrada, ¿no? Y realmente la matriz identidad es una matriz cuadrada, ¿no? Pero acá puedes generar una matriz identidad, bueno, de cualquier dimensión realmente. Entonces, digamos, 4,6, y me genera pues 4 filas, 6 columnas, con la diagonal con puros unos. Y luego vienen las variables aleatorias, ¿no? Rand, ¿no? Y rann, ¿no? Que ya saben que lo puedo ejecutar. Y puedo generar una matriz de cualquier dimensión con puros números aleatorios, ¿no? Como para que practiquen. Luego, esto se puede aplicar lógicamente para el álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, un problema clásico de álgebra lineal era poder resolver un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones se puede representar como un producto de matrices, ¿no? A por X igual a B. Ahora, en álgebra lineal hay que acordarse que multiplicar por la izquierda es distinto que multiplicar por la derecha. Entonces, esta A puede pasar a dividir, pero va a dividir por la izquierda. Entonces, para dividir tengo que sacarle pues la inversa de A. Entonces puedo utilizar la función, o lo elevo a la menos 1, o utilizo la función imp, que ya la hemos visto, ¿no? Y multiplico por B, ¿no? Y acá puedes sacar el resultado de este sistema de ecuaciones, ¿no? Todo de forma numérica, se dan cuenta, ¿no? Ahora, si bien MATLAB, en su herramienta de matemática simbólica, puede resolver también simbólicamente esto, no, como les dije a un alumno, no es el enfoque de MATLAB, ¿no? MATLAB es más para resolver cosas en forma numérica. Y para eso es bueno y también para eso es eficiente. De hecho, MATLAB significa laboratorio de matrices, ¿no? Y operando con matrices se pueden ahorrar bastantes operaciones, ¿no? Es más eficiente que hacer, bueno, un for. Bueno, ustedes han visto Python, ¿no? No pueden es más rápido que hacer un bucle for y tratar de calcular cada valor. Con matrices las cosas son más rápidas. Y vamos a pasar a algo ya un poco más interesante, que sería, y más aplicativo en este curso, que sería cómo hacer gráficas en MATLAB, que nos va a ayudar luego para ver, por ejemplo, la gráfica de cómo responde en el tiempo una función de transferencia y demás, ¿no? No, pero primero vamos a hacer una gráfica, gráficas sencillas, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo quiero dibujar la función x al cuadrado?
Algunos, algunos alumnos pues pensarán pues que, bueno, primero, la flor se grafica con la función plot. Ahora, en MATLAB, algunos de repente podrían esperar y ahí podrían estar decepcionados, ¿no? Que realmente tú en MATLAB no puedes poner plot x al cuadrado y MATLAB no te va a dibujar pues la gráfica de y igual a x al cuadrado. Así no funciona MATLAB. No, como les dije, ¿no? MATLAB es para ver, para calcular todo de forma numérica. Entonces, cuando pones plot, tú le tienes que decir a MATLAB cuáles son los puntos del dominio y cuáles son los puntos del rango. Entonces, yo mismo tengo que escribir los puntos del dominio del rango. Pero ahí sí, MATLAB me da unas herramientas para poder generar números de forma fácil y rápida. Por ejemplo, la forma difícil y engorrosa sería pues poner los puntos del dominio, por ejemplo, quiero del 1 al 5, ¿no? Pues pongo 0, 1, o del 0 al 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí me demoraría un montón. Pues, ¿no? Y para el rango igual, ¿no? 0, 1, 4, 9, 16, 25. ¿No? Así me daría un montón poniendo todos los números, ¿no? E incluso ahí va a salir todo feo porque solamente le estoy dando en pasos de 1. Entonces, no es necesario hacer esto en MATLAB nunca, porque en MATLAB puedo generar del 0 al 5 de una forma más fácil, con el comando 2 puntos. Entonces, puedo decirle que x va de 0 hasta 5, ¿no? Y me va a generar lo mismo de acá. Entonces, si yo le doy ejecutar a esto, ¿no? Acá está la primera matriz, la que hice manualmente, y acá está el 0 al 5 que hice con la abreviación que me permite MATLAB. ¿No? Si ustedes quieren, por si acaso, comentar esto de aquí, para que no aparezca, acá en la sección comment, si ustedes le dan clic aquí al porcentaje, pues lo va a comentar. Si le quieren quitar el comentario, le pueden quitar con este de aquí. ¿No? Yo lo voy a hacer así, lo voy a comentar para que esto no se calcule y no me llene de variables acá en el workspace. Entonces le doy clic otra vez al play y ahora solamente tengo dos variables, ¿no? X e Y. Ya. Entonces, el I también no es necesario que ustedes lo calculen de mano. Yo puedo calcular el I sacándole, elevándole al cuadrado cada elemento de X. Ahora, si yo le pongo X sombrero 2, pues ahí me va a salir error, porque MATLAB, acuérdense que va a entender que quiere ustedes hacer el producto matricial. Entonces pueden aplicar el comando punto, ¿no? Entonces, X punto, sombrero 2, entonces me lo va a elevar al cuadrado cada elemento. Entonces le voy a dar play, y ahí vemos que así está, ¿no? 0, 1, 4, 9, 16, 25. Lo que dice su compañero también es válido, o sea, multiplicar un número por sí mismo, ¿no? X punto asterisco X. ¿No? Entonces, ahora ya puedo hacer el plot. Entonces, escribo plot X, Y, ¿no? Dominio rango, le doy play y ahí le va a salir una ventana con la figura. ¿No? Entonces, aquí un alumno se puede quejar, ¿no? Decir, mira, pero acá se ve todo cuadrado, se ve feo, no tiene resolución, pues no, mira, acá hay un punto del 1 al 2, es una recta, no es una curva. Sí, pues es que hemos puesto el dominio que dando saltos de uno por uno. Realmente lo que hace MATLAB es dibujar los puntos y unirlo con líneas. ¿No? Entonces, si tú quieres una mejor resolución, pues que el paso sea más pequeño, ¿no? Podría escribir de 0.1 en 0.1, que también MATLAB me ayuda para hacerlo. Entonces, en lugar de escribir de 0 a 5, voy a escribir desde 0 en pasos de 0.1 hasta 5. Si yo ejecuto esa línea, me va a llenar la pantalla de puros números, ¿no? Acá le doy Run y acá me llena la pantalla de puros números. No, acá está X. Me llena la pantalla de puros números porque está yendo de 0.1 en 0.1. Y después cuando calculo ahí, va a sacar el cuadrado de cada uno de ellos y también me llena la pantalla de puros números. Entonces, para que no me llenen la pantalla, pongo punto y coma, pues. Puedo poner punto y coma a todos. Y el plot ya aparece aquí, ¿ya? Entonces ahí ya está más suave, ¿no? Ahora sí parece bien redondo. Ahora, de repente, alguien no quiere que MATLAB le una con puntos, perdón, le una con líneas los puntos, porque necesita ver, digamos, la dispersión o qué sé yo. Entonces, también se puede. Tienes que ser como un tercer parámetro. O sea, en el plot X, Y, puedo escribir entre
entre comillas, el asterisco. Entonces, cuando MATLAB ve eso, va a entender que no quiere el usuario que una los puntos con rayas, y más bien los puntos los va a reemplazar con asteriscos. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, fíjense que ya no imprime nada, ¿no? Solamente está saliendo Untitled 3. Ahí están los puntos, los asteriscos por cada punto. Ahora, a esto le puedo dar colores. Dentro de las mismas comillas puedo escribir R de red, o sea, que va a salir rojo. Le doy play y sale rojo. Esta R la pueden poner atrás también. Y MATLAB lo va a entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero verde, entonces escribiría G de green. ¿No? Ahí está verde. Ahora, en el plot pueden poner todas las funciones que ustedes quieran, ¿no? Todo lo que ustedes quieran graficar y superpuesto. ¿No? Digamos que yo quiero otra función, ese es x al cuadrado, ¿no? Digamos que quiero otra función que sea x al cubo, por ejemplo. ¿No? Entonces, acá en el mismo plot les digo, ya, quiero el dominio rango de la primera función, o sea, xy, que esté verde, ¿no? Punto por punto, y luego la segunda función, le escribo coma y escribo otra vez el dominio y rango de la otra función. Entonces, para esta de aquí, para z, pues su dominio sigue siendo x, ¿no? Y su rango sería z. Y acá le puedo poner otra forma, digamos con rayas, ¿no? Y que sea rojo. ¿No? O con puntos y rayas también se puede hacer, ¿no? Puntos y rayas y que sea rojo. Entonces le doy clic y ahí me genera puntos y rayas. Ahora, si ustedes le ponen raya a raya, les va a generar una línea punteada. ¿No? Entonces acá tengo x al cuadrado y acá tengo x al cubo. ¿No? O de repente podrían poner seno de x, ¿no? Ojo que mayúsculas y minúsculas es distinto. ¿No? Seno de x. Depende de lo que pida el problema. A veces es más conveniente que esté todo superpuesto y a veces es más conveniente subventanas. Por ejemplo, quieres comparar directamente la respuesta a dos controladores. Entonces probablemente sea más fácil verlo pues superponiendo las dos gráficas. ¿No? Y en otra ocasión de repente te piden sacar la respuesta al escalón y la respuesta a una rampa. Entonces ahí de repente no sería tan conveniente ponerlo todo superpuesto, sino en sus ventanas. ¿No? Pero eso lo debe decir el problema. Y si no lo dice el problema, entonces tú lo harías a tu criterio, lo que te parece más conveniente, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la función plot. Ahora, ustedes pueden ponerle una leyenda también con el comando legend. ¿No? Como argumentos al comando legend tienen que ponerle pues los nombres de las funciones según van apareciendo. Entonces, la primera función es y igual a x al cuadrado. ¿No? Coma. La segunda función es y igual x, y igual seno de x, ¿no? Entonces le doy clic y acá se genera una leyenda. ¿No? Y luego la guía habla de los archivos M que ya les hablé. ¿No? Y acá una lista de comandos utilizados en ingeniería de control. Ojo, estos son comandos utilizados en ingeniería de control 1 y 2. ¿No? Hay comandos que no vamos a utilizar de acá. Y los que están en negrita no necesariamente los vamos a utilizar. Por ejemplo, Acker lo vamos a utilizar en control 2. Pero Bode sí lo vamos a utilizar en este curso. ¿Ya? Pero estos serían los comandos que vamos a utilizar en ambos cursos, ¿no? Para que ustedes los investiguen. Y luego la parte de Simulink, ya con esto acabaríamos la introducción a MATLAB. La parte de Simulink ya la veríamos en el siguiente laboratorio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
No tengo ningún problema si tiene MATLAB 2019. Además, en la misma máquina remota, ahí tienen MATLAB 2019. Para que sepan, yo tengo MATLAB 2020A. Cualquier versión anterior se puede utilizar. Esa es una buena pregunta. Si por alguna razón se movieron tus ventanas, tendrías que ir acá a Home y acá en Layout le pones Default, ¿no? Y te va a generar el layout por defecto pues, de MATLAB. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que es en Layout pones Default para que resetee pues, la disposición de las ventanas. Dime. ¿Te aparece una subventana flotando? Ya, entonces te debe aparecer algo así. Para unirla al MATLAB, le das clic acá a la flecha hacia abajo y le pones Doc Editor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces muchachos, ya me despido.